¿Cómo vencer el miedo en el parto? Hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos que se puede hacer mamá cuando está embarazada y dice, ¿y ahora cómo será? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? Todas estas preguntas hoy nos la va a resolver nuestra invitada Sabrina Morales, que es presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica. Buenos días, Sabrina. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Muy contenta de tenerte aquí para que nos ayudes con todas estas preguntas. Gracias, y yo también, porque no hay nada mejor que ayudar a las madres a que se sientan más tranquilas. Más confiadas. Y eso tiene que ver con la felicidad, no solo con la salud. Bueno, finalmente la felicidad es parte de la salud. Por supuesto, y viceversa. Así es. ¿Cómo es normal sentir miedo, verdad? Es absolutamente normal y común cuando existen dos factores que no tienen nuestras madres. Y yo considero que las principales señales, o mejor dicho, los principales tips para que ellas pierdan el miedo al parto son solamente dos. Uno, motivación, y dos, conocimiento. Si la motivación nos permite saber que la llegada de nuestro bebé es un acontecimiento lindo, maravilloso, agradable, estamos además listas para vivirlo como una dulce espera, por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para vivirla de esa manera, la dulce espera, motivación, que la llegada de nuestro bebé no sea una tragedia, no sea una preocupación, que sea más bien algo dulce, algo como parte de nuestro proyecto de vida, nuestra ilusión, nuestro amor, por supuesto, ¿no? Producto del amor. Y por el otro lado está también el conocimiento. Lo que sucede es que tenemos mucho miedo a lo desconocido y, ojo, papás, también tenemos mucho miedo a lo mal conocido. Por ejemplo, es común que muchas mamás tengan mucho temor cuando escuchan la palabra romper la fuente. Estoy poniendo un ejemplo muy típico de la sala de partos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que solo el hecho de escuchar la palabra romper por sí sola ya nos está condicionando a tener miedo, ¿no? La palabra romper suena algo malo, algo negativo. Sin embargo, cuando nuestras mamás, justo en sus sesiones de preparación prenatal, saben que romper la fuente en algún determinado momento, el especialista lo puede hacer por una necesidad clínica para ayudar a la mamá, esto no le va a ocasionar ni dolor ni tampoco ninguna incomodidad ni riesgo. Ya que has tocado el punto, sería bueno también aclarar qué es la fuente, qué es romper la fuente, en qué consiste. Exactamente, justo a eso iba, Cecilia. La fuente es la bolsa donde está el bebito protegido. Es como el globito de carnavales lleno de agua y adentro está el bebé. El líquido amniótico, que viene a ser el agüita del globito de carnavales, es lo que permite que el bebé se mantenga bien amortiguado, cómodo, con mucha facilidad de movimiento, además de otras funciones bioquímicas, biológicas, como mantenerlo a una temperatura constante, ¿no? Y proteger también su piel, ¿no? Todo su cuerpo. Entonces, cuando esta bolsa la rompemos en algún momento determinado del trabajo de parto, pero ojo, solo es en situaciones muy necesarias para ayudar a la mamá. Normalmente ni la tocamos, dejamos que solita se rompa. Es decir, el globito, durante la dilatación, con las contracciones, llega un momento en que se rompe solita por el mismo cambio de presión y permite que termine la dilatación completa y pueda nacer el bebé. Romper la fuente no es nada malo, porque significa que simplemente estamos ayudando, es decir, no existen terminaciones ni nerviosas ni sanguíneas, o sea, no hay dolor ni en mamá ni en bebé, ni tampoco hay sangrado, no hay nada de eso. Es como cortar un pelito. O sea, nadie se entera de nada, no pasa nada y es algo normal. Entonces, esto genera mucho temor, ¿no? Temor a lo mal conocido o a lo desconocido. Nos decía, por ejemplo, el doctor Grant Liddick Reed, de la Escuela Inglesa de la Psicoprofilaxis Obstétrica, que cuando existe mucho desconocimiento, entonces se forma lo que llamamos un triángulo vicioso. El triángulo temor, tensión, dolor. La base de todo es el miedo a lo desconocido. Esto genera en nosotras un estado de tensión física y emocional, ¿no? Y al estar tensas como un cable de tensión, nuestro umbral baja, por lo tanto cualquier estímulo lo vamos a sentir intenso. Siempre le pongo el ejemplo clásico a las mamás de hacer puño con la manito, poner un lapicero con la punta haciendo presión, y luego soltar la manita y luego hacer presión, pero cada vez más fuerte. Claramente van a notar que cuando están haciendo el puño con más intensidad, van a sentir mucho más la punción del lapicero. En cambio, cuando lo relajan, lo sienten, pero lo sienten menos. Por lo tanto,
controlan ese malestar. Ese es el secreto. Sí, y otra de las cosas pues que también nos deriva esto es el dolor. O sea, yo creo que el fin, ¿no? Digamos, o el mayor miedo de toda madre que se aproxima al parto, de toda mujer embarazada que se aproxima al parto es: ¿cuánto me va a doler? ¿Voy a poder soportar este dolor? ¿Qué me va a pasar? De repente me voy a morir, no voy a poder aguantar el dolor. Sí, Cecilia, en efecto tú lo acabas de mencionar. El miedo al dolor, el rechazo al dolor, al sufrimiento, entre comillas, como lo describió claramente el doctor Grant Dick Reed también, el especialista de la escuela inglesa, es porque existe también una serie de desconocimiento de cómo podemos controlarlo. O sea, existen alternativas, incluso médicas hoy en día, ya hace buen tiempo, la epidural. La epidural. Exacto. Ahora, pero tengo entendido que esa epidural, y de hecho muchas madres también se deben haber averiguado, que la aplican, pero ya después de un buen tiempo de estar ahí con el dolorcito, ¿no? E incluso tiene que haber una dilatación de 5 o 7, si no me equivoco, y ahí recién lo ponen. Entre 4 y 6 aproximadamente es lo que yo como especialista en psicoprofilaxis le recomiendo a mis pacientes, entre 4 y 6. ¿Que ahí recién pueden pedir la epidural? Claro, sí, es un buen momento para pedirla, porque a los 4 centímetros difícilmente van a parar las contracciones, es decir, la labor de parto ya arrancó, como decimos, ¿no? Y la epidural, aunque ahora está muy moderna y ya no, la técnica ya no bloquea las contracciones, pues hay ocasiones en las cuales podría suceder. Entonces, como mayor seguridad, yo les recomiendo a mis pacientes que entre los 4 y los 6. A los 4, obviamente es porque están muy cansadas, muy adoloridas, les es muy difícil controlar las contracciones. Y tú sabes, esto depende hasta de la hora del parto. Cuanto más complicada es la hora, por ejemplo, en la madrugada, hay más molestias porque en la madrugada estamos cansadas, con sueño, con sed, con hambre, con todo. Por lo tanto, nuestro umbral baja, nuestro umbral de resistencia baja. Diferente que iniciar la dilatación en horas de la mañana y luego tener el parto, digamos, en la tarde o final de la tarde o en la noche, que es como que nuestra rutina habitual, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto para que no tengan miedo tampoco. Y a los 6 centímetros, ya no recomiendo mucho a los 7, porque si llegó a los 6, lo más probable es que con mucha concentración, muy buena concentración, la hace muy bien hasta el final. Exacto, sí. Ahora, hay muchos mitos en relación al parto, bueno, mitos y verdades, ¿no? Sí. Una de ellas, me corrige si es que estoy bien o mal, yo te estoy diciendo, tú eres la especialista. Hay personas que dicen, sí, pues te duele mucho porque en el momento que va a salir el bebé se tienen que romper las caderas o se tienen que romper los huesos de las caderas y para que eso es para que el niño pueda pasar por ahí. Ok. No se rompe nada, mamás, papás, todo está en su lugar, todo queda en su lugar también. Lo que sucede es que hay zonas articulares en nuestra pelvis y la naturaleza es tan sabia que nos ha diseñado de tal manera que podamos ceder adecuadamente en el parto. Pero obviamente que esto se facilita cuando la mamá se prepara. Entonces, por ejemplo, el doctor Fernand Lamaze, el representante de la escuela francesa, por algo agregó más entrenamiento físico a la preparación psicoprofiláctica, porque él dijo, hay mucha influencia de la fatiga psicofísica para que la madre también tenga mucho más dolor, o sea, está muy tensa, pero también está muy cansada físicamente. Si la madre llega entrenada, ejercicios prenatales, técnicas de relajación, respiración, su umbral se eleva. El umbral viene a ser el nivel de resistencia que tenemos cada uno, de diferentes intensidades, ¿no? Entonces tiene más resistencia, ya no le va a molestar tanto estos cambios, ni siquiera el estiramiento de la cadera. Lo que sucede es que en las zonas articulares, la pelvis está conformada por varios huesos que están como que selladitos por la articulación. Le llamamos articulación inmóvil porque no es como nuestras extremidades que las extendemos, las flexionamos. Nuestra cadera está ahí tal cual, es como un canal, es un tubo. Pero en el momento del parto, justamente estas articulaciones ceden un poquito. Puede ser 1 milímetro, 2 milímetros en cada punto de articulación y eso da la sensación como que se abre o te la parte. Yo he escuchado historias, ¿no? De incluso las abuelitas que dicen, ah, sí, pues se tienen que romper los huesos, hijita. Claramente se escucha en el parto, ¡croc! Eso, exacto. Eso justamente, Cecilia, lo que acabas de mencionar sería un mal conocimiento.
¿Ves? Entonces no es que desconozcan. Pero ese es el conocimiento pues que pasa de abuelas a madres, a hijas, ¿no? El mensaje equivocado. Exacto, y es circular porque va dando vueltas, ¿no? Y ese es, como tú dices, el mal concepto que tenemos del parto que alimenta finalmente nuestro miedo. Exacto, y si estamos con mucho temor, entonces no vamos a trabajar bien y vamos a bloquear también nuestra motivación. Entonces motivación y conocimiento son las claves para vencer el miedo al parto. Y ojo que además hay algo muy interesante. Si nosotros hiciéramos una encuesta a muchas mamás, aproximadamente el 95% dirían que como primer temor es el que su bebé nazca con algún problema, que no nazca sanito. Y un 5% solamente ponen como primer motivo de dolor, de temor, el dolor al parto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en honor a la verdad, no es lo más importante qué tanto me va a doler o no, sino qué tanto voy a hacer para que mi bebé nazca sanito y para que yo pueda controlar ese temor que subconscientemente es el que prima más, ¿verdad? El dolor en el parto es algo 100% manejable, esa es la buena noticia. Uno, con una excelente psicoprofilaxis obstétrica, porque todas las técnicas y el entrenamiento y la información, obviamente, nos permiten estar tranquilas y seguras. Y segundo, por supuesto, teniendo toda la tranquilidad de saber que con un buen control prenatal y siguiendo todas las recomendaciones que damos en el control prenatal, el bebé va a nacer sanito. Además está pues la tecnología, la epidural, ¿no? Claro. Que habíamos mencionado. Ahora, ya para terminar, porque ya estamos con el tiempo un poquito, esta psicoprofilaxis que es tan importante y que es finalmente aquella que nos puede dar el conocimiento que necesitamos sobre el parto y por supuesto las técnicas físicas para prepararnos, ¿dónde lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? ¿En qué consiste? Qué buena pregunta, Cecilia. Todas las madres tienen la posibilidad de hacer su psicoprofilaxis obstétrica. Basta con que vayan a buscar a una obstetra en el centro de atención médica más cercano a su domicilio. Puede ser un centro de salud, puede ser un hospital del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de las Fuerzas Armadas. Y también en la práctica privada hay muchas opciones que le van a permitir recibir una preparación integral en pareja inclusive, porque la pareja es muy importante y el acompañamiento tiene que ver con reducir el miedo y llegar pues motivada, sobre todo esto, motivada al nacimiento de nuestro bebé. Qué lindo. Muchísimas gracias, Sabrina. Realmente este es un tema maravilloso, poder hablar de... Creo que te emociona bastante, sí, además. Sí, imagínate, yo que tengo mi hijita. Como mamá. Sí, evoco, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Nosotros nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar sobre las víctimas, dejando de ser la víctima. Con esto volvemos.